Buenos días, espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a trabajar con la actividad del día jueves 3 de diciembre y antes de ver qué te toca realizar, te comparto la siguiente información sobre el tema. En las ciudades, los artesanos de los gremios tenían el derecho de producir sus artículos y determinar sus precios sin competencia alguna, pero los consulados tenían el control y aprovechamiento exclusivo del comercio. Mientras tanto, los tribunales de minería otorgaban garantías a los mineros y las corporaciones religiosas gozaban de sus propias libertades y derechos. Los pueblos indígenas estaban exentos del cobro de impuestos, aunque debían pagar tributo. En Nueva España no existía la igualdad ante la ley, ya que no se le consideraba un derecho universal. Y conforme aumentó la población novohispana, cada vez más gente quedó fuera de las corporaciones y sus privilegios, así que algunos migraron a las ciudades. Ahora sí, veamos qué te toca realizar el día de hoy. Hoy realizarás lo siguiente. Lo primero que te pide la actividad es que escojas uno de los siguientes personajes y bueno, yo te recomiendo que selecciones uno que te llame la atención. Los personajes son los siguientes: obispo, cura de población pequeña, miembro del consulado de comerciantes de la Ciudad de México, pequeño comerciante, dueño de minas, trabajador minero, encargado de cavar en los yacimientos, campesino indígena, campesino mestizo, indígena sin trabajo y hacendado. Después de que hayas seleccionado tu personaje, deberás investigar lo siguiente referente al personaje que seleccionaste. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿En una zona rural o en una zona urbana? ¿Cuál es su origen racial? ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cómo la realiza? ¿Forma parte de una corporación? ¿Está contento con su situación? ¿Por qué? ¿Le molesta la desigualdad social? ¿Por qué? ¿Y qué opina de su gobierno? Cuando ya tengas toda la información, tendrás que elaborar un dibujo sobre el personaje que seleccionaste y deberás anotar la información que se te pidió que investigaras del lado derecho. A continuación te dejo un ejemplo para que veas cómo puedes ir acomodando la información que investigaste sobre tu personaje. Lo primero que debes de realizar es tu dibujo. Recuerda que debes ponerlo del lado izquierdo. Aquí yo solo te estoy poniendo un ejemplo y por eso puse una imagen. Tú tienes que elaborar tu dibujo. Del lado derecho tendrás que acomodar la información, como ya puedes ver en la pantalla. El primer punto te pide que anotes quién es ese personaje y lo único que tienes que escribir es el nombre de tu personaje. Como ya puedes observar, el personaje que yo seleccioné es un obispo. En el segundo punto, debes anotar dónde vive el personaje, en una zona rural o en una zona urbana. El tercer punto te pide que escribas cuál es el origen racial de tu personaje. Y lo que tienes que anotar es si tu personaje es un español, un indígena o un mestizo. En el cuarto punto, tendrás que anotar cuáles son las actividades que realiza ese personaje en su trabajo. Por ejemplo, el religioso que yo seleccioné, pues se encarga de oficiar las misas. En el quinto punto, tendrás que escribir si el personaje que seleccionaste forma parte de una corporación. Recuerda que son 4 corporaciones que revisamos, las cuales son el Consulado de Comerciantes, Dueños de Minas, la Iglesia y el sector del Ejército. En este caso, el personaje que yo seleccioné forma parte de la corporación de la Iglesia. El sexto punto te pide que escribas si el personaje está contento con su situación y por qué. El séptimo punto te pide que anotes si le molesta la desigualdad social al personaje que tú seleccionaste y por qué. Y en el último punto te pide que anotes qué opina tu personaje sobre el gobierno. Esto sería todo lo que vas a realizar el día de hoy. Recuerda anotar todos los puntos que te está solicitando tu actividad.
Sería todo. Nos vemos.